pasamos, ¿verdad?, a la parte de la enseñanza y pues como siempre doy gracias a nuestro Señor porque nos da esta oportunidad y quisiera, ¿verdad?, de todo corazón, me oyen ustedes decir esto cada vez y no crean que lo digo como una rutina, lo digo de todo corazón. Doy gracias a nuestro Señor de verdad por darme la oportunidad de poder predicar su palabra. Años atrás jamás me imaginaba que iba a ser tal cosa y de verdad que ahora pues le agradezco a nuestro Señor y pues lo que se puede hacer, lo que puedo hacer pues lo hago para agradar a nuestro Señor y gracias a Él. Hermanos, pues vamos así a meditar en esta mañana, recordando aquellos tiempos en que nuestro Señor, pues nuestro Dios, creó todas las cosas, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y saben ustedes que vemos en las Escrituras que nuestro Dios dijo que todo aquello que había creado, era bueno. ¿Sí? Cuando el Señor creó la tierra y los mares, dijo que era bueno. Cuando el Señor otra vez me equivoqué, las hierbas y los árboles, dijo el Señor que aquello era bueno. Cuando creó los lumbrares, las lumbreras, la mayor y la menor, que es la luna y el sol, y las estrellas, el Señor dijo que esto era bueno. De igual manera, cuando creó los peces y las aves, también era bueno. Después el Señor creó los animales de la tierra y de igual manera dijo que era bueno. Después creó nuestro Señor al hombre, a la humanidad, y dijo que todo era bueno en gran manera. No solamente algo bueno, lo que acababa de crear nuestro Señor en 6 días, en esta creación que vemos de nuestro Señor, de nuestro Dios, sino que no solamente era bueno, sino bueno en gran manera. Nos dice así el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Sabemos que en 6 días creó nuestro Dios toda su creación, ¿verdad? Y el séptimo día descansó, el cual era el día sábado, ¿verdad? Ahora pues aquí estamos reunidos el primer día de la semana, el domingo como se le conoce, primer día de la semana. Así que hermanos, pues en esto nos vamos a basar, recordando, si meditamos en esto verdaderamente, nos damos cuenta que todo lo que hace Dios es bueno, y no solamente es bueno en gran manera. Porque así nos enseñan las Escrituras. ¿Sí? Todo lo bueno viene de Dios. Y nos dice precisamente en Santiago 1:17 esto: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Saben ustedes, hermanos y amigos, que cuando Dios hizo toda su creación, no había pecado en el mundo, ¿verdad? No había ningún mal. Y tampoco había muerte. Y es algo, ¿verdad? Extraño, si lo ponemos a meditar en esto. No había muerte. Porque eso es algo malo. Y algo malo no puede descender de Dios. Dios no creó la muerte, sino lo bueno, lo que vemos aquí, que el Señor creó todo lo que ven nuestros ojos en el mundo, las montañas, los peces, las aves, todas las cosas. Y como nos dice nuevamente aquí en Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios, de nuestro Padre. Así que esto es la base, pues, de lo que vamos a estar viendo en esta ocasión, ¿verdad? De Dios no puede, es imposible, Dios no puede hacer ningún tipo de mal. ¿Sí? Bueno, pues de Él recibimos la vida. Si nos podemos a meditar, ¿verdad? De Él recibimos la vida, como estamos viendo, como vemos en Génesis. De Él recibimos la salud. De Él recibimos el alimento, bueno, de vida, eso me refería. El alimento, el trabajo y aún nuestros hermanos, ¿verdad?
Porque Dios ha fundado la iglesia, ¿verdad? Y a través de Jesucristo venimos a ser hijos de nuestro Dios, ¿verdad? Así que gracias a Dios esto es posible también. Dios fundó 3 instituciones, como sabemos, ¿verdad? El matrimonio, desde Génesis también, lo vemos ahí. El gobierno, Romanos 13, nos explica. Y la iglesia, ¿verdad? Pues vemos allá en Mateo 16, 18 también, en cuanto a la iglesia, que nuestro Señor Jesucristo así lo dijo. Hermanos, pues este es un tema bastante amplio en las Escrituras, ¿verdad? No hay nada más unos cuantos versículos que podamos leer y ya leímos todo en cuanto a pues que todas las cosas son buenas y que nada malo viene de Dios y aún pues la muerte. Hay muchos versículos y muchas enseñanzas sobre esto. ¿Saben? Bueno, pues hasta ahorita estamos viendo, ¿verdad? Que todo lo bueno viene de Dios, pero el mundo no lo sabe. Nosotros, porque escudriñamos las Escrituras, la palabra de Dios, pues claramente, ¿verdad? Y con toda sencillez y humildad nos damos cuenta en las Escrituras. Pero el mundo no lo sabe. El mundo ignora esto, ¿verdad? El mundo ignorante e idólatra, podemos decirles, agradece más bien a sus ídolos, ¿verdad? Y dicen, pues tal ídolo me concedió aquello. Tal ídolo me hizo el milagro, dicen algunos, ¿verdad? Cuando aquello es imposible. Aún la palabra de Dios habla de los ídolos que son madera, es piedra y no puede hacer nada por sí mismos, pues menos hacer algo por nosotros, ¿verdad? Y se enfurecen con Dios cuando algún mal le sucede. ¿Nos damos cuenta, verdad, de la ingratitud del mundo, en verdad? Agradecen a sus ídolos por el bien que reciben y se enojan con Dios por los males que llegan a ellos. ¿Sí? Pues muy mala información, ¿verdad? Muy mal informados están en cuanto a estas cosas. Sin saber que el culpable de la muerte y la maldad es Satanás. ¿Sí? Pues él es mentiroso, él es engañador y aún acusador. Él nos acusa ante Dios, a todos, porque él quiere que vayamos al infierno, él no quiere que seamos salvos. Así que él hace todo lo que puede desde el principio. Sabemos aquella historia, ¿verdad? De Adán y Eva. Ese es el trabajo de él. Él trajo el pecado al mundo. Él trajo la muerte, no Dios. ¿Verdad? Antes, pues, no había muerte en el mundo. Vamos a ir otra vez a Génesis, en el capítulo 2, ahora, por favor. Y leamos estos 2 versículos. Génesis 2, 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17 nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Verdad? Así que sí, este fue el mandamiento de Dios. Este fue el mandamiento de Dios. Y saben ustedes que pues Adán y Eva eran inocentes y Adán y Eva iban a obedecer a Dios, ¿verdad? Adán y Eva obedecen a Dios. Así como Jesucristo, que fue perfecto en la obediencia, bueno, podemos decir hasta ese momento, Adán y Eva pues habían obedecido. No fue hasta que la serpiente, Satanás, vino a engañar y a decir, no vas a morir, ¿verdad? Ahí está la mentira, ahí está el engaño y ahí está el mal que trajo Satanás, ¿verdad? Nos damos cuenta muy claramente. Esas eran las consecuencias y por Satanás vino aquello.
Bueno, pues como decíamos, Satanás busca destruir todo lo bueno, todo esto que vemos que Dios ha creado, todo lo bueno que Dios ha puesto en este mundo, Satanás busca deshacerlo, ¿verdad? Haciendo pecar a cada persona y a toda persona. Ese es el trabajo de él. Eso es lo que él hace. Acompáñenme a Romanos 5:15. Y yo les decía hace rato que no es solamente unos cuantos versículos. En realidad voy a tratar de ir un poco rápido porque son varios versículos que quería ver en esta ocasión. Y si me ven rápidamente pasando de uno a otro, bueno, es precisamente para alcanzar el tiempo. Y Romanos 5, pues 5:12 nos dice así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Entonces, no entró el pecado al mundo por Dios, sino por un hombre, Adán, porque desobedeció a Dios. Al engaño, ¿verdad? Más bien obedecieron a Satanás, a sus mentiras, a su engaño. ¿Sí? Así que aquí nos dice esto. Antes no había pecado, antes no había muerte, y nos está diciendo que por el pecado que entró al mundo también entró la muerte. Y es interesante pues pensar entonces, ¿a qué muerte se está refiriendo? ¿A la espiritual o a la física? ¿Verdad? ¿Saben que son las dos? Son ambas. La muerte espiritual y la muerte física. Porque anteriormente, otra vez, no había maldad en el mundo, no había muerte. Pero aquí nos está diciendo que a través de este hombre, pues entraron estas cosas al mundo. También en Primera de Pedro, si me acompañan ahí, por favor. Primera de Pedro 5:8 nos dice de la siguiente manera. Nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces nos damos cuenta otra vez, este es el trabajo de Satanás, esto es lo que él hace, anda como un león que hambriento busca una presa, ¿verdad? Busca deshacernos, matarnos, devorarnos, y eso es en cuanto al espíritu y también en lo físico. ¿Sí? En realidad nos vamos a dar cuenta más adelante que la vida espiritual está como entrelazada de alguna manera, ¿verdad? Es muy relacionada también con la vida física. ¿Sí? Nos daremos cuenta por qué. Bueno, todo lo que Dios creó puede usarse mal. Ya hablamos ahorita de algunas cosas que hizo, ¿verdad? Nuestro Señor, por ejemplo, pues en Romanos 13 yo decía que ahí explica que la ley o el gobierno es puesto por Dios. Y que el gobierno está puesto para castigar al malo. Y son servidores de Dios, dice las Escrituras. La ley, el gobierno de los países son servidores de Dios. ¿Creen ustedes eso? Bueno, pueden leer en Romanos 13. Pero el plan de Dios es que el gobierno sea recto, ¿verdad? Que el gobierno funcione bien, porque es servidor de Dios, porque Dios así lo manda. Pero hay corrupción y hay engaño y hay robo y hay tantas otras cosas que eso ya no es de Dios, ¿verdad? O sea, ya se ha corrompido. Por eso estoy diciendo, todo lo que Dios crea se puede utilizar mal, ¿sí? Para pecar. Todo eso de robo, de engaño, de corrupción, ¿de quién viene? ¿De Dios? No, viene de Satanás, ¿sí? El matrimonio es algo hermoso y es algo bueno. Dios lo creó, ¿verdad? Pero también puede haber mal, haber pecado en un matrimonio, ¿sí? Se puede utilizar o hacer de la manera incorrecta. ¿Sí? Igual, pues todas las cosas. El trabajo, podemos decir.
Dios nos bendice con trabajo y es algo bueno. Dios nos da el trabajo. Pero ¿qué si ponemos el trabajo antes que a Dios? ¿Verdad? Entonces ahí nosotros convertimos aquello en algo malo. Y así podemos pensar, quizás todas las cosas pueden hacer de la misma manera. ¿Sí? Pues eso es trabajo de Satanás. Ese es el trabajo de Satanás, que tengamos más deseo, ¿verdad? Por el trabajo que por servir a Dios. ¿Verdad? Juan 8:44. Juan 8:44 nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Está Jesús diciendo allá a los judíos, ¿verdad? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces vemos estas dos cosas aquí, por lo menos dos, ¿verdad? Que hace Satanás, que hace el diablo. Es homicida desde el principio porque él causó la muerte, él trajo la muerte y también es mentiroso. Y es el papá, el creador de la mentira, no Dios, ¿verdad? Entonces, los que hacen mentira también, los que hacen cualquier cosa para más bien desobedeciendo a Dios y obedeciendo a Satanás, entonces son considerados igual. Las escrituras nos dice, en esto se difieren, en esto nos damos cuenta quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos de Satanás. El que hace la voluntad de Dios es de Dios, y el que hace pecado, pues es la voluntad de Satanás, entonces es de Satanás, ¿sí? Porque él trajo y él es la maldad, ¿verdad? Aún las pruebas que atravesamos, ¿saben? Vienen de Satanás. Sí, somos probados, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahí vemos en Apocalipsis 2:10. Pongamos atención en este versículo, ¿verdad? Todo esto a mí me parece muy interesante, por supuesto, pues como todas las escrituras, pero nos dice Apocalipsis 2:10, no temáis en nada, está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo en el mensaje que dio a Juan para la iglesia de Esmirna. Le está diciendo a la iglesia de ahí, no temas en nada. No le está diciendo a uno solo, sino a toda la iglesia. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Cómo el diablo? Podemos pensar, ¿verdad? ¿Qué? ¿Va a venir el diablo y los va a agarrar y los va a echar a la cárcel? No, claro que no. Sino que el diablo trabaja a través de sus ángeles, de sus servidores, como veíamos, de sus hijos, los que hacen extorsión, porque aquí, ¿verdad? Dios está con la iglesia, ¿verdad? Y son santos, ¿verdad? No tienen, son inocentes, perdón, no deben de ir a la cárcel, pero por el engaño o por odio de algunos otros, ¿verdad? Que es el trabajo de Satanás, entonces serán echados a la cárcel, ¿sí? Satanás causa esto. Nos sigue diciendo, algunos de vosotros serán echados a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahí está. Lo bueno viene de Dios. Jesús, Dios nos quiere dar vida. Mientras Satanás quiere nuestra muerte y causa que haya muerte y que haya odio y que haya extorsión y mentiras y engaño en el mundo, Dios quiere darnos vida, ¿verdad? Lo bueno viene de Dios.
Y esto lo podemos tomar para nosotros, ¿verdad? Ya sea cualquier tribulación, ya sea cualquier prueba que pasemos, seamos fieles hasta la muerte, dice las Escrituras, y recibiremos pues esa corona, ¿verdad? Y eso es lo que deseamos cada uno de nosotros. Y por eso estamos aquí. Y por eso seguimos escudriñando y por eso seguimos esforzándonos y día con día para alcanzar esta vida que viene de Dios. ¿verdad? Pues, perdón, para deshacer las obras del diablo, pues vino para eso nuestro Señor Jesús. En primera de Juan 3:8 nos dice esto. Vamos rápidamente a buscar primera de Juan 3:8 y nos dice, el que practica el pecado, como mencionamos hace un momento, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Para eso vino nuestro Señor Jesús. Para eso nuestro Padre mandó a su Hijo. ¿Verdad? Para que a través de recibir aquella humanidad, Él pudiese pues morir y a través de su muerte vencer sobre Satanás. Y eso lo vamos a estar viendo. ¿Sí? Pero ese es el trabajo, para eso vino. Ya ahí el maligno había llenado el mundo entero, ¿verdad? Pues de mal. Era necesario ahora traer a su hijo. Y hay aún una parábola por ahí, ¿verdad? Que habla de eso. Dice, bueno, al final, ¿verdad? Decía, pues voy a mandar ahora a mi hijo. Cuando había mandado a los profetas, ¿verdad? A otros siervos. Y los habían matado. Y dijo el amo, pues mandaré a mi hijo. Seguramente a él lo van a respetar, ¿verdad? Porque es mi hijo. Pero no, a él también lo mataron. Y esa profecía o esa parábola, pues se refiere a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para venir a darnos vida, para venir a deshacer las obras de Satanás. Pero gracias a Dios, pues, lo que sí podemos estar seguros es que nuestro Señor venció, ¿verdad? El plan de Dios funcionó, por supuesto. Pero vamos a seguir meditando. Por Adán vino la muerte, ¿verdad? Como leíamos también hace un momento. Pero vamos a leer ahora en Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios 15, versículos 21 y 22. Nos dice así, Primera de Corintios 15, 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Vino a deshacer la obra de Satanás. En Adán entró la muerte y todos morimos en el mundo porque pecamos. Los niños no. Eso es importante saberlo, ¿verdad? El versículo que leíamos hace un momento dice, y el pecado entró al mundo, y el mundo pasó a todos, por cuanto todos pecaron. O sea que todos pecamos individualmente, ¿verdad? En nuestra vida llegamos a un momento en que pecamos. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Un niño no. Un niño es inocente. No nacemos con pecado. Por eso el reino de los cielos es de los niños, ¿verdad? Por eso nuestro Señor Jesucristo también nació inocente. De otra manera hubiera nacido con culpa. Los padres no pagarán el pecado de los hijos, ni los hijos pagarán del pecado de los padres. Así que no pagamos nosotros por el pecado de Adán, ¿verdad? Entonces, como entró el pecado por Adán, también por otro hombre
Y ese hombre es nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. ¿Verdad? También todos serán vivificados. Pero leamos otra vez el 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Estar en Cristo, no que todo el mundo recibe la vida, sino los que están en Cristo. ¿Verdad? Y una de las cosas que hablábamos hace unos cuantos días es que en verdad ser cristiano quiere decir estar en el camino correcto. ¿Verdad? Porque muchos en el mundo se hacen llamar cristianos, pero con otro entendimiento, con otro plan de salvación, con otra adoración, etc. No todos los que llaman, no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos, ¿verdad? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Verdad? Los cristianos somos libres de la muerte. Eso es lo que acabamos de leer, ¿verdad? En Cristo, los que están en Cristo, entonces son vivificados o reciben la vida. Bueno, pues en Juan, por favor, Juan 11, versículo 25 y 26 nos dice así ahora. Juan 11, 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí. Y bueno, pues ahí se le contestó, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Verdad? Esta es la confesión que tenemos que hacer antes del bautismo. Y es necesario hacerlo para tomar esos pasos que verdaderamente Dios nos ha mandado. ¿Sí? Así que es necesario creer esto, creer en nuestro Señor Jesucristo, pero creer en lo que nos enseña también, en su palabra. Él es la resurrección. Otra vez, no podemos pensar que la muerte viene de parte de Dios, porque estaría Dios luchando contra sí mismo, ¿verdad? Yo soy la vida, dice Jesús. No dijo yo soy la muerte. No, de ninguna manera, ¿verdad? Al contrario, la resurrección y la vida eterna que nos ofrece. Bueno, pues Él pone enemistad. Desde Génesis, vamos a ir a Génesis otra vez. Recordamos aquel castigo, ¿verdad? Aquella advertencia o castigo, sí, y profecía, podemos decir, que dio Dios en ese momento. Génesis 3, versículo 14 y 15. Génesis 3, 14 y 15 nos dice de esta manera. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, y recordemos que ya esto fue porque engañó a Adán y Eva y comieron y sucedió este pecado, ¿verdad? Ahora Dios le está dando el castigo a cada quien. Y aquí está hablando el castigo de la serpiente. Por cuanto esto hiciste, le dice a Satanás, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás. Así que si nos detenemos aquí, solamente un punto interesante, pues se dice, seguramente las víboras, pues tenían quizás patitas como las lagartijas, ¿verdad? Que vemos ahora, ¿verdad? Porque si este es ahora un castigo, que ahora se arrastraría y andaría por la tierra, quiere decir que antes no se arrastraba y andaba por la tierra, ¿verdad? Bueno, dice, y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad, esto es a lo que más nos interesa, ¿verdad? En esta ocasión.
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Sí? Pues está hablando de la simiente y está hablando de Satanás y la mujer. Y unos dicen, de verdad hay enemistad entre las víboras, que les llamamos, ¿verdad? O serpientes, y todas las personas. Y yo conozco a alguien que le tiene mucho pavor a las serpientes, ¿verdad? Y dicen, sobre todo las mujeres. Bueno, no sé, ¿verdad? Seguramente, porque de eso está hablando. Una enemistad, ¿verdad? Como que no nos gusta, yo pienso, ¿verdad? Normalmente, sí, quizás con la práctica y la costumbre puede cambiar aquello, ¿verdad? Pero algo natural como que es de enemistad, ¿verdad? Bueno, pero está hablando también de la simiente suya, de Satanás, y la simiente de la mujer. Y esto, por supuesto, que se está refiriendo a la humanidad, a los hijos de Satanás, ¿sí? A los que harán su mal. Satanás mismo, ¿verdad? Los que harán sus obras. Y ya vimos hace rato un versículo que dice que los hijos de Satanás hacen su voluntad, ¿verdad? Estamos viendo, el mundo hace la voluntad de Dios. Y la simiente de la mujer, pues obviamente está hablando de Jesús, ¿verdad? De alguna manera, refiriéndose así como Eva, porque se está refiriendo a la mujer, ¿verdad? Eva fue la primer mamá, así también se estaría refiriendo quizás que de una mujer vendría también el Hijo del Hombre, ¿verdad? Sí. El Hijo del Hombre es Jesús. Y podemos pensar, ¿verdad? Pues que no todos somos hijos del hombre. Sí, pero el Hijo del Hombre se está resaltando, ¿verdad? Se está diferenciando a todo el resto, refiriéndose a nuestro Señor Jesús. Bueno, sabemos esto por otros versículos también, ¿verdad? Tratamos de entender esto lo mejor posible, pero sabemos que eso es, ¿verdad? Se está refiriendo entre Satanás y su voluntad, su maldad, y acá, pues, a Jesús, ¿verdad? Interesante, pues, lo que dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿verdad? Se está refiriendo precisamente a lo que Jesús hizo a Satanás y lo que Satanás hizo también a nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Cristo, ya veremos más versículos, ¿verdad? Que pondrán esto mucho más claro. Cristo ofrece la inmortalidad. Segunda de Timoteo 1:10. Por favor, acompáñenme nuevamente en el Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo 1:10. Nos dice así: pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Este mal que trajo Satanás, esta muerte que trajo el diablo al mundo y todas esas malas obras que son todas de Satanás, pues Jesús vino para quitarlas. ¿Sí? Cristo Jesús, el cual quitó la muerte, dice, y sacó la luz, o sacó a luz la vida. ¿Sí? Entonces, la muerte es algo que con lo que Dios y con lo que nuestro Señor Jesucristo luchan en contra, ¿verdad?
nos ofrecen para que luchemos nosotros. ¿Y cómo es que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo esta vida? A través del Evangelio. ¿Sí? Esa inmortalidad viene por el Evangelio, por lo que estamos haciendo aquí, escudriñando, aprendiendo de la palabra de Dios. Tan importante es el saber correctamente lo que Dios nos dice, ¿verdad? Lo que Dios pide de nosotros. No agregar, no quitar, no modificar, sino quedarnos en ese evangelio. Por eso dice las Escrituras que todos debemos de ser de un solo pensar, de un solo sentir. En la iglesia todos tenemos que llegar a un mismo punto, a un mismo entendimiento. No puede haber ni una cosa en que desvariemos. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, ¿verdad? A veces algunas cosas se nos pueden hacer un poco difíciles de entender, pero aún ahí tenemos que estar todos en un entendimiento, ¿verdad? En una misma mente. Dios lo dice, no el hombre. El desayuno, perdón, Él destruyó al que tenía el imperio. Él destruyó, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, destruyó al que tenía el imperio. ¿Qué imperio? El imperio de la muerte, dice las Escrituras, ¿sí? En Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, nos dice de esta manera. Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, ¿verdad? Por eso nuestro Señor Jesucristo dejó su lugar, como hablábamos hace un momento, para venir a tomar de esa humanidad, de la vida. Porque necesitaba tener la vida como nosotros, de humano, porque a través de esa vida Él nos daría la vida a nosotros también. El 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida, sujetos a servidumbre. ¿Sí? Esto es lo que vino a hacer, pues, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Nuestro Señor venció de dos maneras, podemos decir. ¿Qué es el trabajo de Satanás? Hacer que todos pequemos. ¿Y qué dicen las Escrituras? Que todos hemos pecado, todos en el mundo, los que han sido creados. Excepto, claro, si muere un niño pequeñito, muere sin pecado, ¿verdad? Pero todos hemos pecado. ¿Y Jesús? Jesús no. Así que de esa manera podemos decir, Jesús venció a Satanás, porque Él nunca pecó. Y aún Satanás vino y se le presentó y lo tentó para que pecara y le sirviera a Satanás mismo. ¿Verdad? Pues no, de ninguna manera. Jesús no lo hizo, sino que venció a Satanás, ¿verdad? De esa manera. Pero también de otra manera. Satanás sí causó la muerte y aún le quitó la muerte a Jesús. ¿Por qué? Porque entró a las otras personas, ¿verdad? O aquellos que acusaron aún tenían testigos falsos, testigos mentirosos, decían cosas, mentiras de Jesús, ¿verdad? Y aquellos llenos de odio y celos que demandaban la muerte de Jesús. Todo eso no es de Dios, es de Satanás, ¿verdad? Pues sí, Satanás
dañó a Jesús en el calcañar, ¿verdad? El calcañar es el talón, a eso se refiere, ¿verdad? Pero Jesús volvió a tomar su vida. Jamás nadie había hecho eso, ni nadie puede. De esa manera venció Jesús a Satanás. De esa manera nuestro Señor quitó el imperio, ¿sí? Lo que quiere decir lo hizo inefectivo ya. ¿Por qué? Porque Jesús venció aquel poder que tenía Satanás de quitar la vida y dejarnos muertos por siempre, ¿verdad? Bueno, pues nosotros vamos a tener esa oportunidad, ¿verdad? Más adelante lo seguiremos viendo. Colosenses 2:15. Colosenses 2:15 nos dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bueno, ¿quiénes son los principados y las potestades? Satanás y sus ángeles. ¿Sí? Los exhibió públicamente. Luchó contra ellos, ¿verdad? Y triunfó sobre ellos en la cruz, porque Satanás y sus ángeles causaban aquella mentira, aquel mal, aquella confusión en el mundo, y llevaron a Jesús a la cruz, a la muerte, pero precisamente en esa cruz nuestro Señor venció sobre toda la maldad. ¿Sí? Qué interesante todo esto, me parece. Aplastando bajo vuestros pies. Él también, así como nuestro Señor Jesucristo ha vencido a Satanás, a nosotros también se nos da esta gran oportunidad, esta bendición, ¿verdad? Esta fortaleza. Romanos 16:20 nos dice, Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Sí? Bueno, es interesante leer desde el 19, donde dice, hablando a la iglesia en Roma, dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, la obediencia de los hermanos allá en Roma. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. O sea que tenemos también, podemos vencer. Otros versículos nos dicen lo mismo, ¿verdad? Que vencemos igual que nuestro Señor Jesucristo. También podemos vencer, y esto es algo similar, el aplastar la cabeza de Satanás, de esta serpiente, porque llegará un día que nosotros también seremos resucitados, ¿verdad? Nosotros también venceremos aquel imperio que tiene o tenía Satanás. ¿Sí? No quiere decir que Satanás ya no quita la vida. No quiere decir que ya no hay maldad. Claro, lo vemos diariamente. Ahí está Satanás y toda la maldad y la muerte que él causa. Pero lo que quiere decir es la ineficacia, ¿verdad? Ahora podemos tomar la vida otra vez, igual que nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Y eso será en la resurrección, por supuesto. Pero alguno dirá, bueno, pero si también los malos van a resucitar. Bueno, sí, todos en el mundo, todos los que hemos muerto, resucitarán, o los que hayan muerto hasta ese punto. Pero dice, algunos resucitarán para muerte y otros resucitarán para vida. ¿Sí? Entonces aquellos que no han
sido fieles a Dios, resucitarán o seguirán muertos para estar muertos eternamente o sufriendo eternamente. Y los que sí han hecho la voluntad de Dios, entonces sí recibirán la vida eterna con el Padre, con nuestro Padre bendito. Sí. Todavía pues el pecado trae muerte al pecador. Nos damos cuenta de eso. Por eso es la emergencia que Dios nos dice. Por eso es la emergencia que vemos en las Escrituras. Nos dice Dios, hoy es el día de salvación. ¿Verdad? Hoy es el día de salvación. ¿Estamos anunciando esto al mundo? Recordemos estas cosas. De verdad es algo serio. Sí, hay que preocuparnos por nosotros mismos, por nuestra familia, nuestra salud espiritual, pero también tenemos otros familiares, tenemos amigos, vecinos, no sé, tantos que no conocen al Señor. Vamos a preocuparnos más por ellos y por todas las personas, porque ese es también el mandamiento que Dios nos da, ¿verdad? Y de hacer discípulos y de predicar las Escrituras, predicarlo en todas las naciones, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? La esperanza es solo para el fiel. En Primera de Tesalonicenses 4:13 nos dice esto. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Está hablando aquí, ¿verdad? Pablo, que quiere que no seamos ignorantes en cuanto a la esperanza, los que ya han muerto. Los cristianos se está refiriendo. Y aquí explica más adelante, ¿verdad? El cristiano que ha muerto tiene esperanza. Estará en la resurrección, ¿verdad? Si hemos sido fieles, estaremos con nuestro Padre. Hay esperanza. ¿Pero qué? Después dice, como los otros. Los otros se está refiriendo a los que no son cristianos, a los que no son hijos de Dios, ¿verdad? No tienen esperanza. Tristemente, podemos decir, o justamente, porque Dios es un Dios justo. Y si no reciben la salvación es porque, pues no hicieron justicia, ¿verdad? La justicia de Dios. Entonces, todo esto, hermanos, tenemos que seguir anunciando al mundo. Todo esto. Anunciar las buenas nuevas, que son primeramente, ¿qué? Ya ha venido nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Eso es lo principal, porque para eso vino, para deshacer el mal, para deshacer el pecado, para deshacer la muerte y darnos vida. Esas son las buenas nuevas, la gran noticia que debe estar día con día anunciándose al mundo entero, ¿verdad? Las buenas nuevas, las buenas noticias. Y para concluir, hermanos, pues si aún no ha sido liberado de la muerte por el Señor Jesús en las aguas del bautismo, Él le llama. Él nos llama a venir a Él si no lo hemos hecho. Y si lo hemos hecho y hemos andado en mal camino, recordemos esto, que siempre es necesario un arrepentimiento. Es necesario pedir perdón a Dios. Sí, confesar nuestros pecados para orar unos por otros, suplicar a Dios que perdone nuestro mal. Si de alguna manera Dios nos perdonara y pudiéramos regresar a Él, y podemos regresar a Él, a estar en esa comunión y gozar de la esperanza de la vida eterna que Dios nos da. Primera de Corintios, con este versículo terminamos. Primera de Corintios 15, del 54 al 58, nos dice de esta manera. Otra vez, Primera de Corintios 15, 54 al 58, dice:
Y cuando esto corruptible, perdón, desde el 53, disculpen, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mientras más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nos está explicando, ¿verdad? Va a llegar un momento en que ya no habrá más muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Verdad? Y aún lo podemos decir hoy en día, porque en Jesús tenemos la vida, ¿verdad? Jesús ya ha vencido y nosotros también podemos vencer si estamos en el Señor, ¿verdad? Pero llegará un momento en que ya se terminará esto, ¿verdad? Ya no habrá más muerte. Estaremos con el Señor para vivir eternamente. Sí, la muerte, Satanás y sus ángeles, sus servidores, serán echados al lago de fuego para morir y sufrir eternamente. Y los demás, si hemos sido fieles, estaremos con el Señor, si así el Señor lo permite. Recordemos, hermanos, que debemos de seguir siempre creciendo. Esto es del último versículo que estábamos leyendo, el 58. Estad firmes y constantes. No podemos bajar la guardia, como decía un hermano. No podemos bajar la guardia. Otro hermano por allá en otra congregación dice: no podemos echarnos para atrás ni para agarrar vuelo. Siempre hacia enfrente, ¿verdad? Siempre hacia enfrente, dice Pablo, extendiéndome a lo que está adelante. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios sabe nuestro esfuerzo, Dios sabe nuestro trabajo y es necesario, hermanos, esforzarnos y trabajar para poder recibir esa vida, ¿verdad? Y agradar a Dios. Gracias, mis hermanos y amigos, por su atención. El Señor les bendiga. Vamos ahora así cantar un himno de invitación.